la última sesión. El día de hoy vamos a ver los lineamientos para la práctica. Este curso eh, es necesario, diría yo, hacer una práctica. Para ello les vamos a indicar cuáles son los datos, la información. Voy a compartir la pantalla y el día de hoy las dudas que tuviesen las vamos a ir aclarando o complementando. Bien, a ver, el día de hoy vamos a precisar un poco en qué consiste la práctica. Bien, a ver, vamos a cambiar la visualización. Bueno, estoy con dos, a ver, un segundo. ¿Se ve la pantalla completa? ¿Me confirman, por favor? Estamos con la pantalla completa. Alguien que me confirme, estoy con dos pantallas, por eso les consulto. Bien, a ver, vamos a esperar. Bueno. Bien, la práctica final va a consistir en la determinación de las unidades de muestreo. El día de ayer ya les pasé la sección 190 de la ruta fundamental 09. Eso ya lo tienen, lo pueden volver a calcular. Levantamiento de imágenes con el dron y manual. Bueno, manual yo se los puedo pasar para que ustedes comparen. Esto no es un eh, análisis comparativo, pero les puedo pasar el archivo, o se los voy a pasar el archivo de las mediciones manuales, cabalmente de estas dos secciones, tanto de la 180 como de bueno, de la unidad 8 y la unidad de muestreo 15. ¿Sí? El día de ayer ya vimos que hay tres unidades de muestreo que vamos a hacer para esta práctica. En realidad son 15. Deben hacer el procesamiento de las imágenes, háganlo ustedes por su cuenta. También está subido en el Drive las imágenes procesadas que yo las hice, podrían coincidir o simplemente pueden ustedes tener algún error en la apreciación o en la configuración, pero no debería tener mayor problema. Estas imágenes no generan mucho problema debido a que no tienen mucha vegetación, muchas interferencias y ahí debemos hacer algún ajuste al respecto. Eh, ya vimos ayer el procesamiento en GIS, cómo debemos generar las áreas o los datos de cada patología. Luego el día de ayer, procesado ya toda esta información en el software EvalPap. Ustedes lo van a hacer con la unidad de muestreo 8 y 15 y se va a emitir un informe final que sería prácticamente el resultado. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda de esta parte? Hasta en tanto les muestro un poco más de lo que se vio. El día de ayer hicimos la unidad de muestreo 3, que es esta, la que se encuentra acá, con el software QGIS. Vamos a ver la unidad de muestreo. Bueno, no está a la vista. Acá está. Esto es lo que vimos el día de ayer. El procesamiento. Vamos a colocar un relleno, un poco así.
y vamos a configurar para que se vea un poco más. Bien, entonces el día de ayer ya vimos a detalle sobre las características y cómo empezar a llenarlas. De igual manera, hay un video corto que va a estar en la plataforma donde se realiza paso a paso cada uno de estos polígonos y la generación de su atributo. ¿Sí? Entonces acá eso ya lo vimos el día de ayer. En base a esta información, ustedes van a importar o exportar la información y pueden procesarlo ya en el software. En tal caso, ustedes ya tienen subido a la plataforma la unidad de muestreo 15. Es esta la unidad de muestreo 15, que eh, no está delimitada. Ustedes la van a hacer con el criterio utilizando el manual, obviamente. Lo tienen acá y van a tener la unidad de muestreo 8 que vimos ayer también, que lo vamos a incorporar acá. Sí, entonces la unidad de muestreo 8 vamos a extraerlo fuera. Y la unidad de muestreo 8 sería, bueno, otra sección, la unidad de muestreo o la sección 8. Eh, bueno, sería esta. No tiene muchas patologías, un parcheo, ¿sí? Cuando cuando hago un levantamiento con el dron, debo tomar en cuenta siempre los traslapes, porque de alguna manera me puede generar este tipo de conflicto, como pueden ver acá, ¿no? Entonces acá seguramente el dron avanzó un poco más rápido y hay un traslape diferente al común. Deben mantener la velocidad del dron a un solo ritmo. Eh, Acá tenemos, si no me equivoco, son 30 fotos en cada sección a una velocidad de 1,5 metros por segundo. Entonces, hemos obtenido imágenes relativamente buenas, ¿no? Acá está. Entonces, estas dos ustedes van a proceder a realizarlas. Bien, entonces ya está toda esta información. Pueden hacerla directamente con las ortofotos, con las capas ya creadas, o caso contrario, también puede proceder a realizar sus propios cálculos con el software, ¿no? O sea, en realidad ustedes tendrían que calcular, en este caso, proceder, ¿no? A realizar. Como recomendación, sería bueno que en la práctica ustedes hagan un paso a paso con captura, es un poco moroso, pero les va a servir bastante como una guía para ustedes mismos, ¿no? Todos los pasos a seguir como una ayuda a memoria. Recomiendo que lo hagan así, o los que gusten pueden enviarme directamente el resultado encontrado de cada unidad de muestreo. Bien, sobre esta práctica, ¿hay alguna consulta, alguna interrogante, alguna duda al respecto? Estamos justamente en esta clase para conversar, para interactuar. Bien, lo segundo, vamos a ver en esta clase, les debía el día de ayer el uso también del Civil 3D para operar este tipo de patologías. Vamos a entrar acá al Civil 3D. Y lo que simplemente necesitamos hacer es conectar toda la información de las capas Shape
podemos conectar los rasters, podemos conectar en realidad toda la información del GIS en el Civil 3D, es decir, toda esta información de acá la podemos conectar y trabajar en el Civil 3D. ¿Cuál sería la ventaja de trabajar en el Civil 3D? Que podemos también automatizarlo. Ayer decía un colega, podemos usar este, a- algún otro programador eh, para que pueda automatizarlo. Se puede hacer, podemos incorporar varios aspectos dentro del Civil 3D. Pero principalmente una de las ventajas es el manejo de las capas, el manejo de la información. Yo voy a crear un nuevo archivo, ¿sí? Vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo lo vamos a configurar. Bueno, vamos a guardarlo antes. Lo vamos a guardar en la ubicación de nuestras prácticas. Tengo acá, vamos a guardar, ¿sí? Para ello vamos a configurar, es importante para usar toda la información, configurar nuestras referencias. Vamos a colocar la zona 20S, que es en Tarija, la zona del Chaco. Y una vez que tenemos configurado, nos vamos a conectar de forma directa. Entramos a la opción acá arriba, les decía, acá arriba entramos a la opción y vamos a utilizar la opción Planning and Analysis. Acá ya me sale la opción de conexión. Voy a conectar a mi shape. Acá no tengo nada. Voy a ingresar aquí a la opción añadir shape, es decir, el archivo que quiero trabajar. Ingreso acá en el botoncito y voy a seleccionar el shape de trabajo. En este caso, este shape está en la unidad 3190, es la que estamos viendo en el GIS. Voy a conectarlo y aprieto la opción conectar. Además de conectar, voy a añadir al mapa. Ya me ha añadido al mapa, en este caso al modelo. Acá está mis polígonos, también puedo trasladar mis fisuras, toda la información que guste. Y aquí tenemos dos opciones para subir la imagen, ¿no? Esta imagen que ustedes ven acá del GIS, toda esta imagen, esta ortofoto, yo recomiendo que lo importen o que lo conviertan a otra extensión porque es más liviano, ¿no? Entonces vamos a entrar a Global Mapper, vamos a recuperar la ortoimagen, ¿sí? Vamos a recuperar la ortoimagen, que en este caso es la unidad 13. Tengo la ortoimagen en GIS, ¿no? Vamos a buscar acá. Esta es la ortoimagen. Si ustedes revisan el tamaño de esta imagen, para manipularlo en Civil 3D es muy pesado. Tiene 300 megas, es decir, su archivo de Civil 3D se va a convertir de 10 megas supuestamente, si tuviera mucha información, a 300 por poco megas, ¿no? Entonces ahí no conviene manipular. Lo que hacemos es utilizar esta ortoimagen y exportarlo. Acá botón derecho, análisis, layer, exportar. Y acá tengo varias opciones, diferentes opciones para usar.
hasta en KMZ puedo exportar con JPG. Por ejemplo, el ArcGIS Pro utiliza JPG para manejar imágenes y digitalizarlas, ¿no? Eso vamos a ver enseguida, un ejemplo, o bueno, un poco lo que es la tendencia, lo que es este capítulo final. Vamos a utilizar el ECW, este es el que reconoce el civil, este lo comprime, es una imagen comprimida, evidentemente la calidad es un poco inferior, pero no, no es tan mala. Dejamos todo por defecto, voy a guardar ese archivo, acá ya tengo el nombre, lo puedo sobreponer, yo tengo ya este archivo creado, es la SW unidad de muestreo 3 en la sección 100. Entonces empieza a procesar, empieza a comprimir y si ustedes no desean comprimirlo y desean trabajar y su máquina es de bastante potencia, bastante capacidad, pueden de acá trasladarlo en raster, trasladarlo acá en la opción que tienen, acá hay un icono como una imagen, ustedes directamente sería el archivo o pueden trasladar con esta opción todos los archivos en raster, ¿no? Entonces acá tengo abrir, voy a apretar conectar y añadir al mapa. Entonces vamos a ver que está tardando un poco porque es pesada la imagen, por eso es que quizá yo no lo utilizo. Acá tengo que seleccionar, voy a mandarlo al fondo y obtengo de esta manera. Pero miren cómo cada vez que muevo el cursor es un poco más pesado. Estoy moviendo 200 y, bueno, más de 200 megas de información, porque no hemos bajado la calidad. Si ustedes pueden ver, es bastante nítida, no se ha, no ha bajado la calidad en absoluto. Y la otra opción es que ustedes trabajen con la imagen comprimida. Entonces yo voy a eliminar este raster, ya no lo necesito, lo voy a desconectar. Bueno, primero lo voy a desconectar y luego voy a eliminar. La otra opción es exportar o importar con la opción Map Import. Vamos a traer cabalmente esa imagen. Ahora, bueno, este es Map Insert, perdón. Vamos a utilizar la opción Map Insert. Map Import es para traer un shape. Este Insert es para traer justamente todos los formatos de imagen, ¿sí? Acá está con la imagen comprimida, ECW, acá está la imagen y me da la opción de trasladar. Entonces acá es más fácil manipularlo. Miren, la imagen es buena, sí, se ha comprimido un poco, pero me sirve, ¿no? Y si yo quiero incorporar más patologías, si quiero empezar a trabajar acá, lo que tengo que hacer es realizar, o quizá no tengo toda esta información y empiezo a trabajar acá reconociendo eh, la imagen, haciendo imágenes más irregulares, no sé. Entonces ustedes, pero sobre todo esta información, ustedes ingresando aquí a la opción de tabla, van a tener toda la información que maneja el QGIS. Mire, acá tienen, vamos seleccionando, tienen toda la información, las progresivas, las coordenadas, el área, y si modifican también pueden actualizar. Entonces, de cada patología podemos trabajar. Y todas las ediciones o incorporaciones en el tipo polígono
podemos exportarlo nuevamente al Excel. De acá puedo exportar de igual manera, exportar en texto CSV y convertirlo a Excel, ¿no? También podemos exportarlo de forma directa en Excel. Es decir, es indistinto el formato, pero toda esta información. Y toda esta información que ustedes la tienen acá, pueden crearlo directamente en el Civil 3D, pero para que vean que tienen dos opciones, ¿no? Yo acá puedo crear una columna, una segunda columna, puedo editar todo ello. Ya sería otro, otra área en ya trabajar con el Civil 3D. Podríamos incorporar con Dynamo, por ejemplo, que hace también varias secuencias de programación. Pero bueno, el curso no es tanto el Civil 3D. Lo que sí podemos manipular nuestras ortofotos, nuestras capas tipo Shape, eh, tanto en QGIS como en Civil 3D, tal cual se les ha comprometido mostrarles y explicarles cómo hacer el uso correspondiente. Entonces, incluso si ustedes seleccionan este polígono en propiedades, tienen todos los campos, las progresivas, pueden modificar, pueden actualizar. Si yo modifico esta área, automáticamente actualizo y se me va a modificar los datos correspondientes. Pero más allá de una visualización o una manipulación de información o de imágenes, lo que yo necesito básicamente es esta tabla. El día de ayer vimos que esta tabla, incluso no todos los datos lo utilizamos, las progresivas, el daño, la severidad y el área, básicamente con el ancho de calzado. Son 6 columnas. Acá podemos incorporar el PCI, ¿no? Puedo incorporar una columna más con el PCI, etcétera, y tener los datos o, bueno, los valores reducidos para saber cómo están las patologías. O por último, si debo hacer un peritaje, pues puedo hacer una evaluación de un informe de otro ingeniero ya un poco más a detalle con esto, con este trabajo. Bien, bueno, eso les debía el día de ayer, un poco de ello. Vamos a guardar. Les voy a dejar abierto aún esto y vamos a entrar ya para finalizar la parte de tendencias. ¿Qué es lo que se viene ahora con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que se viene con... Bueno, acá estoy usando también una inteligencia artificial que es Prezi, que es muy buena para las presentaciones. Les recomiendo. Lo importante es saber generar el contenido. Si uno gusta, puede encontrar un contenido adecuado para cada expositor. Esto igual se les va a pasar en las diapositivas, por supuesto. Y acá vamos a hablar referido a lo que es la transformación digital en la gestión de pavimentos. Justamente el día de ayer, o bueno, este fin de semana, entre el viernes, sábado y parte del domingo, se estaba generando un seminario, un congreso internacional de inteligencia artificial, y la verdad que estamos bastante alejados de la tecnología. Entonces, comentarles un poco de esta situación que cada vez se va. Hoy la inteligencia artificial tiene una versión, de aquí a una semana tiene otra versión, es decir, cada vez se va actualizando, cada vez se va mejorando. Bien, vamos a ver, referido un poco a lo que es el tema de la inteligencia artificial. A ver, vamos a desde acá. Bueno, estamos por acá.
Bien, ¿cómo podemos integrar la tecnología, toda la tecnología actual, las nuevas tendencias tecnológicas y los nuevos métodos de cálculo con un sistema de gestión de pavimento? Existen muchas maneras. Por ejemplo, el QGIS ya utiliza, y el ArcGIS Pro, por ejemplo, ya utilizan la programación Python. Ya es una innovación dentro de estos softwares. Antes no tenían, o sea, no podíamos programar. Hoy podemos decirle al software QGIS o al ArcGIS Pro, por ejemplo, créame una capa de ciertas características con coordenadas y áreas y que sea un tipo polígono, y no las crea. Vamos a ver un ejemplo enseguida. Entonces ya se ha incorporado este tipo. ¿Y por qué integramos el sistema de gestión de pavimentos? Porque gran parte de las evaluaciones que hoy en día se hacen, no solamente en carreteras, sino en áreas urbanas, es el uso del dron. Y el dron utiliza sensores tipo RGB, sensores de temperatura y demás, y debemos tratar de vincular ambas tecnologías, tanto la parte del software que utiliza un potente procesamiento de información, de imágenes particularmente, porque los GIS utilizan gran parte de sus procesamientos imágenes satelitales, raster, y más aún que ahora se ha incorporado las imágenes LIDAR en el procesamiento. Entonces, el software debe poder procesar las imágenes LIDAR, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo, en este caso, de las nuevas tecnologías? En caso de carreteras, optimizar el mantenimiento vial, que significa que los drones con la inteligencia artificial y la información geográfica nos va a ayudar a hacer un control permanente. Incluso podemos tener una alerta de alguna modificación si tenemos las actualizaciones debidas durante varios periodos del año. No hacerlo de forma anual, sino podría ser bimensual o trimestral. El dron ya hoy en día ya no es un simple, eh, no es una simple herramienta de sacar fotos. Ahora se encarga de hacer un monitoreo permanente en mantenimiento de puentes, sensores. En este caso estamos incorporando en carreteras, y más aún, si comparamos los drones que vienen a continuación, el dron Air 2S, el DJI Air 2S, el que yo utilizo, tiene una cámara de 20 megapíxeles y un sensor de 1 pulgada. Para hacer este tipo de trabajo es suficiente. El Mavic 4 Pro tiene una cámara de 200 megapíxeles y un sensor de media pulgada. Imagínense la capacidad y la calidad de resolución que tienen estos drones. De aquí vamos a tener mucha más resolución, pero obviamente el costo está de por medio porque un Air 2S no está menos de 10.000 bolivianos, y un Mavic 4 Pro está por los 30.000 bolivianos, para darles un dato. Entonces ahí a tomar muy en cuenta en lo que es la inversión y para qué necesitamos. Imagínense tener un dron Mavic 4 para hacer un levantamiento de pavimento, sería mucha inversión, porque con un Air 2S tenemos por demás. Quizá para otros trabajos de mayor área, de mayor enfoque, zonas de desastre, zonas de incendio, podría ser bastante importante la incorporación. ¿Cómo ingresamos a la parte computacional? Muchos vemos que se va innovando, que se va mostrando que hoy en día el que no utiliza inteligencia artificial va a quedar prácticamente sin trabajo. En realidad, ambos.
deben trabajar juntos, tanto el ser humano como la inteligencia artificial, ya que hay aspectos que aún la inteligencia artificial no ha podido y no va a poder todavía entender cómo es un razonamiento humano, sobre todo en casos, por ejemplo, si hablamos de fisuras, si hablamos de patologías, entender un poco y reconocer eso visualmente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que procesa o cómo procesa. Centralización en QGIS, ArcGIS Pro, muchos otros softwares ya utiliza toda esta información, ya está incorporado a Python para que ustedes hagan una programación y no necesariamente tengan que aprender a programar a fondo. Hay que tener una base, eso sí les recomiendo, para entender cuando aparece un error, pero quizá no siempre vamos a poder tener la oportunidad de aprender a programar al 100%. Entonces acá la inteligencia artificial también nos ayuda a, a generar script para poder incluir dentro de estos softwares para que genere ciertas creaciones de capas. Bien, ¿cuál es el desafío? Tenemos que ir a mejorar las inspecciones lentas y subjetivas, es decir, vamos a ver de que, por ejemplo, en la ABC se presenta el inventario vial de forma anual. Esto podríamos hacerlo con una cámara de celular simplemente en un vehículo, reconociendo las diferentes tipos de señales o elementos viales, ¿sí? Y además el estado de cada elemento vial. Entonces debemos empezar a mejorar porque no siempre tiene correlación. Datos desactualizados. Es importante actualizar los datos actualizados eh, de toda la información que ustedes van a recolectar durante el recorrido. También pueden tener un error en el cálculo de los datos de campo. Acá tenemos una imagen. Por ejemplo, tendríamos que hacer todo un reconocimiento, como se puede ver en la imagen, marcar toda la información. En este caso, podríamos tener incluso datos que no sean totalmente creíbles. Uno de los aspectos importantes de la asignación de presupuesto. Eh, no siempre se puede contar con recursos, no todos van a poder contar con los equipos de última tecnología, por lo tanto, eh, debemos contar con algún presupuesto. Les decía el costo de adquirir un dron, un Air S2 versus un dron Mavic 4, por ejemplo. ¿Y cuál es el rol de estos equipos ya en lo que es el área, ¿no? de carreteras y pavimentos? Principalmente es administrar toda la información, utilizar la tecnología, fotogrametría, datos, eh, todo lo que es la nube de puntos, modelos digitales y por último determinar un costo, ¿no? Un costo importante que nos puede significar una eficiencia en la gestión de pavimentos. Bien, dentro de las ventajas que tenemos, por supuesto que el problema del personal, ya en el momento de hacer el servicio, debemos, acá está atrás, la seguridad personal, tenemos una cobertura rápida y datos muy precisos. Es decir, yo les comentaba de que el tiempo es bastante prudente, es bastante reducido versus el tiempo por la metodología tradicional.
Existen también limitaciones, tampoco todo es perfecto. Por ejemplo, un problema para el manipuleo y el monitoreo de estos equipos son los factores ambientales. Hay zonas donde no vamos a poder utilizar el equipo, caso de vientos superiores a 30 kilómetros y incluso muchas interferencias, zonas eléctricas y demás. Por lo tanto, vamos a tener una restricción. La autonomía, el tiempo del uso de estos equipos está limitado a sus baterías, por ejemplo, ¿no? Entonces acá no se va a poder avanzar de forma permanente, ya que estos equipos tienen hasta tres baterías que pueden servir como un cierto alcance. Y también zonas, por ejemplo, en zonas urbanas, no es posible hacer el uso de estos equipos sin la autorización, por ejemplo, de las regulaciones normativas. Entonces ahí hay que tomar muy en cuenta al respecto. Bien, dentro de estos alcances tenemos los sensores y calidad. Les comentaba que el sensor de estos equipos o el equipo utilizado es el RGB, es de alta resolución. Alguien podría pensar que el LIDAR es mejor. Nosotros necesitamos una imagen para reconocer y marcar todas las irregularidades que están en nuestro pavimento. Entonces el LIDAR solamente va a generar puntos. Entonces el RGB es necesario para este tipo de trabajos porque nos genera una imagen de alta resolución a color. También existen sensores térmicos que pueden ser usados en algunos casos para determinar las características de la superficie de la carretera. Por ejemplo, en el caso de pavimentados, podemos controlar la temperatura o la irregularidad de las temperaturas. Y como les decía, el LIDAR también es usado para determinar, como tiene una mayor precisión, incluso mayor precisión que el sensor del dron, puede servir bastante para lo que es controles de rugosidades, es más fino, deformaciones geométricas y el IRI, por ejemplo. Bien, dentro de las recomendaciones vamos a ver el tema de algunos errores que muchas veces se presentan dentro de este trabajo. La sobreposición, tanto frontal como lateral, es importante que exista una uniformidad. Si no necesariamente ustedes pueden programar, hacer un plan de vuelo, es necesario establecer o medir los solapes o sobreposición entre fotos. Lo que se recomienda es el 80%. La distancia al terreno no significa que si lo hago más cerca al terreno voy a tener mayor resolución y con eso tengo más precisión. Aparentemente, ustedes van a tener más trabajo que hacer. Si ustedes lo hacen a a menor distancia, probablemente tengan dos o tres franjas para levantar. Imagínense, a 10 metros se han levantado alrededor de 30 fotos a una velocidad de 1,5 segundos. Si lo hacen a 4 o 5 metros, van a tener un poco más de resolución, eso es verdad, pero podría duplicarse la cantidad de fotos, el tiempo y por supuesto la batería también va a ser una limitación si ustedes van a hacer grandes longitudes, ¿no? Y si van a hacerlo en carretera o en zonas urbanas, no van a tener posibilidad de hacerlo muy cerca por
la interferencia de vehículos. Entonces hay que ver hasta dónde vamos a hacer la altura. En este caso vimos de que esta altura está en función del sensor del dron, ¿sí? Y también bueno, vimos ahí un dato que, que podemos determinar. Si yo asumo 10 metros con el dato del sensor y con una característica más del dron, obtenemos el GSD, que para este caso, para pavimentos, más o menos hasta 2 centímetros por píxel podría estar bien, no hay mayor problema. Los puntos de control, esto sí es importante si ustedes quieren hacer un monitoreo completo y sobre todo tener la información eh, sin mayor problema. Es decir, que no se les gire la imagen o los datos procesados. Bien, ya ingresando a la parte computacional, solamente comentarles que hoy en día se utiliza bastante lo que son arquitecturas de Deep Learning. Por ejemplo, para el caso de pavimentos, ya hay proyectos que están en curso de investigaciones. Personalmente estoy en ello también, donde se utilizan las redes neuronales, las CNNS, que son arquitecturas de aprendizaje donde eh, imitan más o menos el comportamiento humano para reconocer patrones en imágenes. Estas redes tienen la posibilidad de hacer detecciones y clasificaciones de objetos e imágenes. También acá tenemos otro tipo de arquitectura, que es un modelo, el Yo Only Look ONS, el YOLO. Es un modelo de detección de objetos que permite identificar también imágenes en tiempo real. Esto, por ejemplo, se utiliza bastante para controlar la velocidad de vehículos, para detectar placas y podría usarse bastante en lo que es, se podría usar también para detección rápida de baches y otros daños. Tenemos UNED para segmentación semántica. Acá podemos hacer discretizaciones en caso de grietas, defectos y colocar etiquetas. Esto ya se está usando. El software Power, vamos a ver enseguida, ya es una arquitectura completa, pero eh, creo yo que podría mejorarse y tener una arquitectura mejor, a- a- acorde a la demanda. Ya hablando en lo que es la tecnología con el ecosistema Python, ¿por qué se utiliza esta programación? Muchos, incluyéndome, vemos que no tiene un lenguaje muy complejo y los programas GIS han incorporado este lenguaje dentro del software. Si ustedes entran al QGIS, van a encontrar en la opción eh, complementos la consola Python. Si no la tuviésemos, posiblemente no la vamos a poder usar, pero está incorporado acá. Podemos incorporar y puedo pedirle a Python de que me reconozca todas estas patologías, porque ya las tengo incorporadas acá, donde dice falla de polígonos, y me llene toda esta información con los datos que yo le incorpore. Entonces lo puedo hacer, procesar esa información en 3 segundos y lo puedo confeccionar. eh, Le puedo pedir a la inteligencia artificial que me confeccione esta, esta, esta solicitud. Puedo entrar hasta Gemini. Muchos utilizan otro tipo de inteligencia artificial y vamos a ver que le puedo pedir, créame un script en Python para crear una capa tipo polígono con el nombre fallas de color y con los atributos que así necesite. Que eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, de esta manera vamos actualizándonos.
Tenemos el procesamiento, esto es importante, el procesamiento de imágenes. Necesitamos utilizar varias librerías, no trabaja el Python solo, debemos incorporar librerías como el Panda, el Open CB y el Stickit que nos da la opción a generar imágenes y manipularlas. También tenemos otros tipos de librerías que nos ayudan a optimizar y un poco automatizar todos los procedimientos. En este caso podemos identificar y clasificar las fallas de los pavimentos. Manejo de datos con Panda. Ayer les mostraba un cuadro donde hemos incorporado los datos de las patologías, una interfaz. Eso fue creado con Panda. Por lo tanto, ya es de uso común. ¿Cuál es el flujo de trabajo? Vamos a ingresar las fotos. Este procesamiento va a obtener toda la información haciendo un análisis profundo de las fotos y va a depender de la resolución de las fotos. Vamos a hacer la división de cuadrículas si es que necesitamos tener mayores áreas o detalles. Tenemos la inferencia con el modelo, se aplica algunos algoritmos para determinar imágenes e información para su cuantificación. Y ya no necesitamos hacer georreferenciación manual, la inteligencia artificial lo va a hacer a través del software GIS en función a los datos que le pasemos, ¿no? No lo hace de forma automática. Y toda esa información la podemos exportar como datos vectoriales. Se utiliza este, esta extensión, GeoSON o Shapefile, que es lo que normalmente utilizamos en muchos software. Shapefile utiliza Revit, utiliza Civil 3D, Instran, varios softwares. Si mayor es más genérico. Luego vamos a ingresar a ver la clasificación. Estas tipologías, la IA va a tener que hacer dentro de su análisis, generar patrones que pueda reconocer patrones de piel de cocodrilo, si son severidades altas, lentas o bajas, cuantificación automática que me determine toda la cantidad en longitud, en perímetro, áreas, dependiendo de la unidad que yo así necesito. Y obviamente toda esta información la podemos centralizar dentro de una base de datos que pueda ser operado. Existe una plataforma donde tiene inteligencia artificial y ustedes pueden pedirle a la inteligencia artificial que le genere en función a todos sus datos de campo, que le generen una base de datos, pero ya con un mapa estandarizado dentro de la zona de trabajo. Podría ser las redes secundarias, redes primarias, calles o avenidas. Dentro de la automatización, ya con PyQGIS, eso empieza ya a traducirse en una programación y todos los usuarios van a tener acceso a toda esta información espacial. Pueden ingresar y ver de todo el país cómo están las condiciones del pavimento por tramos, por sección, por ruta, eh, por zonas, simplemente ingresando a la información estadística. Además de ello, podemos tener 10 años de información ya subida en la plataforma si empezamos a procesar y esta información podemos dar una estadística qué carreteras han sufrido mayor deterioro por el tráfico o por otros eventos o falta de recursos. Anualmente se tiene que actualizar sin duda y eso
esa información ya es más accesible porque podríamos actualizar donde vemos que el deterioro o el avance ha sido bastante rápido respecto a otros tramos. Bien, tenemos ya el cálculo del índice, podemos estandarizarlo, podemos hacer unas planillas automatizadas para que cada vez podamos ir haciendo un registro. Bueno, esto es información que ya lo vimos. Y la visualización, por supuesto, esto va a servir para que cualquier autoridad estatal pueda tener acceso y ver claramente dentro de la red vial fundamental qué tramo requiere mayor inversión. No todos los tramos, más allá que tengan problemas, eh, son de prioridad para el Estado. Por lo tanto, este dato va a ser muy importante manejarlo en un sistema actualizado anualmente. Y también podemos priorizar las intervenciones en zonas donde obviamente hasta bandas de color podemos ver que requiere mayor intervención o con índices pobres. Toda esa información podemos verlo en una plataforma. Acá les decía, esta plataforma o este mapa puede ser creado con inteligencia artificial y acá podemos tener todas las rutas o todas las calles o avenidas, por ejemplo, en este mapa, en condiciones malas. Y la integración con herramientas ya Business Intelligent permite ya generar estos datos a tiempo real. Podemos visualizar, si actualizamos este mes un tramo, ya podemos incorporar y verlo en nuestra base de datos. ¿Y cuál es el futuro? La combinación de estos dos gemelos, lo que es el BIM y el GIS, ¿no? Si utilizamos ambos, eh, en realidad ya se lo está utilizando, es como el futuro que se viene ahora, manejar toda la información desde el punto de vista de modelado de información, tanto en la construcción como en el sistema geográfico, en 3D y demás datos. Bien, como recomendación, simplemente un poco profundizar, ¿no? Respecto a la parte de inteligencia artificial. Sin duda, en muchos proyectos ya el dron es no solamente una herramienta de obtención de imágenes, sino también de monitoreo e incluso se ha incorporado al mismo dron algunas otras cámaras, algunos otros sensores. Se empieza a adecuar al dron ya para otros objetos más específicos. Y dentro de, ya para un poco ir finalizando, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que ya los softwares procesan? Tenemos esta imagen con vegetación y automáticamente se nos va a procesar los puntos en capas tipo puntos y todos los datos que así necesitemos, las alturas, los diámetros, coordenadas. Lo mismo ocurre con líneas. Podemos tener una foto satelital de, de toda una carretera a nivel nacional y pedirle que nos procese el eje automáticamente y nos va a obtener la longitud. En caso de polígonos, de igual manera, tenemos ríos, inundaciones, podemos determinar toda esa información. También ya existen algunos complementos en QGIS, donde podemos determinar dos puntos y el complemento determina la ruta más corta para tener una estimación. Además de ello, podemos incorporar acá condiciones, por ejemplo, zonas
inestables, vegetación, zonas de áreas protegidas, y el software va a empezar a determinar una ruta más corta, pero considerando las condiciones. Esto es lo que ahora procesa la inteligencia artificial. Le pedimos, tenemos esta imagen, lo cargamos al software y le pedimos que nos delimite todos los techos, por ejemplo, de de estas viviendas, y nos genera automáticamente. Sí, va a depender mucho de la imagen, la resolución de la imagen, pero ya se nos genera una información preliminar si es que no queremos a detalle o alguna otra información. Lo mismo ocurre acá con el tema de la vegetación. Podemos pedirle al software QGIS a través de la inteligencia artificial vía Python que nos eh, reconozca toda la zona de vegetación automáticamente, y puedo determinar un área de intervención de bosques. Esta información pude extraer de un congreso de inteligencia artificial donde hay un equipo que ya tiene un sistema de control y monitoreo para patologías en puentes, por ejemplo. Entonces acá se ve cómo las imágenes están siendo procesadas, es toda una estructura, una arquitectura eh, donde tenemos el procesamiento. eh, bueno, acá es todo un sistema de análisis, y acá, por ejemplo, logra determinar con todo ese procesamiento, logra determinar el tipo de fisura, el ancho y las condiciones que posiblemente tenga este hormigón. Esto es un caso aplicado a puentes en el Perú, por ejemplo, que ya lo están usando. Este es este es lo que ya vamos a llegar a futuro, a tener este tipo de control, no solamente en el tema de tráfico. Podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos haga un modelamiento de tráfico para reducir, por ejemplo, los giros a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la accidentabilidad. Y este es la estructura del software Power que utiliza para determinar el índice de condición, donde acá igualmente tiene una imagen, pero esta imagen es una imagen satelital, no es una imagen de dron. Se puede incorporar una imagen de dron acá, se puede precisar, y también tiene todas las patologías. Acá determina el índice de condición, similar al software que hemos usado también. Y como les mostraba, este es el resultado de poder tener un control. Por ejemplo, en estas zonas que están con verde, se tiene este índice de condición. De igual manera, en esta zona, esta es una zona urbana, y de esta manera podemos monitorear y tener la base de datos dentro de una vía, de una carretera. Bien, si no hubiera más preguntas, más consultas, interrogantes, vamos a dar por finalizado. Bueno, les quería mostrar esto más. Acá, por ejemplo, tengo la plataforma del ArcGIS Pro. Solamente mostrarles que esta ya tiene incorporada Python. Acá ingreso a la ventana Python y simplemente mostrarles cómo procesa, eh, cómo, cómo voy a procesar en realidad esta información. Voy a copiar, ya le dije a Gemini que me procese, me cree una capa que se llame fallas tipo polígonos, que me genere atributos con coordenadas, área, perímetro, y me empieza a generar. Acá tengo todo y voy a copiar, ¿sí? Acá tengo, voy a copiar esta programación o este script. Esto también lo pueden hacer en GIS.
Entonces, miren acá al costado, en menos de 5 segundos ya ha creado la capa, le di la ubicación, voy a ingresar acá a sus atributos y acá me ha creado bueno, los campos de coordenada, área y perímetro. No me da los resultados. Puedo seguir insistiendo hasta que obtenga, pero de esa manera voy creando y generando mi información, ¿no? Entonces, esa es la nueva tendencia ahora. Se podría hacer más rápido la cuantificación. Ustedes pueden delimitar todos sus polígonos y pedirle a IA. También dentro de la misma web hay varias plataformas. Vamos a mostrar. Acá está. Igual ya el mismo ArcGIS Pro ya nos da un tutorial cómo poder hacer ese tipo de reconocimiento utilizando inteligencia artificial. Mira acá la imagen, esto es lo que podemos procesar. Y bueno, muy bien, entonces vamos a quedar acá eh, con con esta sesión. Vamos a dar por concluido. Cualquier consulta, cualquier duda, me hacen conocer al interno o al grupo. Y la práctica les voy a el día de mañana hacer conocer para qué día lo presentan. Vamos a dar una semana, probablemente sea para la subsiguiente semana, para el otro fin de semana. Entonces, por favor, procedan a realizarlo, revisen toda la información y si hubiera algún dato más, vamos a complementarlo. Muy bien, vamos a quedar ahí. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.